través de mí, tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Oye, hermano amado, y aquí nosotros podríamos detenernos y desarrollar todo este tema solamente y poder decir por qué es abominable o qué es abominable para Dios. Y ahí usted podría, solamente en este versículo, empezar a espigar, y usted dirá, estoy teniendo cosas abominables en mi vida. Abominación es algo detestable para Dios, algo que rechaza a Dios. Por lo tanto, podríamos decir que, hermanos amados, orar sin poner atención a lo que Dios nos está hablando o enseñando puede ser algo detestable para Dios. Porque no estás poniendo atención a lo que Él te está transmitiendo o enseñando. O sea, orar es bueno, pero no es garantía que te escuchen si no va, hermano, con los ingredientes correctos. Ahora, orar tiene ingredientes. Uno de los ingredientes de la oración es que tienes que estar conectado con la enseñanza de Dios, con lo que Dios quiere que estés conectado. Por eso que la Biblia dice que los ministros se entregaron a la oración y a la palabra. ¿Por qué no se entregaron solamente a la palabra? Hay algunos que se entregan solamente a la palabra y no a la oración. Y hay otros que se entregan solamente a la oración y no se entregan a la palabra. Pero la Biblia dice, entregados a la oración y a la palabra. Qué importante es esto. Entonces, un ingrediente es que usted no puede decir, no, pastor, yo soy bueno para la oración, pero no sabe, no tiene idea de nada de lo que Dios le está enseñando. Entonces, usted debería poner atención a lo que se le está enseñando, por qué debe orar. Por ejemplo, usted que es un alumno bien aventajado, yo le voy a preguntar algo. ¿Por qué cosa Dios le pide a usted que debe orar? Ok, para no caer en tentación. Ahí tiene usted un condimento que tiene que tener en su oración. ¿Para qué? ¿Qué otra cosa Dios le dice explícitamente? Por esto debes orar. ¿Ah? Por sus autoridades. La Biblia te dice, orad por vuestros pastores. Orad para que se haga su voluntad. Orad para tener fuerza, velad para tener fuerza de escapar de las cosas que han de venir sobre la tierra. O sea que hay requerimiento. O sea que la oración no es algo, hermano amado, tan simple como la gente dice, vamos a ir a orar. O sea, la oración tiene un sentido profundo para Dios. Porque en la oración Dios te conoce a ti. Pastor, Dios conoce todas las cosas. Sí, Dios, hermano amado, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar, en todo momento. Yo lo entiendo. Pero a través de la oración, tú le estás expresando a Dios lo que está dentro de ti. Entonces, mire qué interesante es que orar sin entender lo que Dios nos está enseñando o lo que quiere que entendamos puede ser, hermano amado, una tremenda frustración. Claro. Orar sin entender lo que Dios nos quiere enseñar puede ser una tremenda frustración. Porque a lo mejor usted puede terminar tremendamente cansado y sin obtener ningún resultado. Porque no lo está haciendo bien. Ahora ya, ¿qué otra cosa usted podría hacer esto?
Como la gente tiene que dejar de decir esta frasecita que ayer lo conversaba con un hermano que dijo Gandhi. Que dijo Gandhi. Hay gente que sabe la frase de lo que dijeron los filósofos más profundos de la humanidad y no saben lo que dice Cristo. No, como dijo Miguel de Unamuno, como dijo Gandhi, como dijo Martin Luther King, y no saben lo que dijo Cristo, hermano. No, como dice Pablo Coelho. No, hermano. Entonces, mire qué interesante que dice, que dijo Gandhi. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero eso no lo dijo Dios, hermano. Por mucho tiempo la gente lo transmite en la calle, lo publica en Facebook, lo dice en la radio, pero no lo dijo Dios. Ahora yo le voy a decir algo. San Juan capítulo 9, anótelo ahí, cotéjelo ahí en sus apuntes. San Juan capítulo 9 dice que Dios no oye al pecador. No lo oye. Ah, pastor, pero ¿y si el pecador ora? Pero la Biblia dice que no lo oye. Entonces nosotros podríamos decir, ¿usted peca? ¿Peca o no peca? Ok. ¿Y Dios le escucha? Yo lo estoy solamente haciéndolo pensar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a través de Cristo nosotros tenemos ese acceso, pero el pecador que no tiene a Cristo, ¿lo escuchan? Amén. Ya tenemos dos condimentos entonces para el tema de la oración. Ahora pongámosle otro condimento. El esposo que trata mal a la esposa, ¿Dios le escucha? O le escucha como si fuera una mala sintonía, así como que estuviera... ¿Ha escuchado esa radio que usted se intenta conectar así de repente? Porque, hermanos amados, tiene interferencia. ¿Ok? Es una señal con interferencia. Pero recuerde usted que la Biblia dice, maridos, traten a vuestras esposas como a vasos más frágiles, para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea que de todas las oraciones por ahí como que se le pasa una y con interferencia, así como, ¿qué me quiso decir Luchito? No le escuché porque trata tan mal a su esposa que que las lágrimas de su esposa llegan antes que la plegaria de este naval. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos amados, orar sin poner atención a lo que Dios nos está enseñando es una falta. Orar, hermano amado, sin tener temor de Dios es un pecado. Porque eso la Biblia dice, no escucharé más vuestra oración. No pondré más atención a vuestras fiestas solemnes. No me agradaréis con vuestros holocaustos y sacrificios, porque pervierten el derecho, usurpan la casa de la viuda, no hacen misericordia al huérfano, no aman la equidad, destruyen, roban, engañan. Yo no oiré. Wow, y el Señor dice, entonces, ¿de qué vale orar? Entonces la oración es, hermano amado, una herramienta que es tan importante en la vida del cristiano. Es como cuando la gente habla de la armadura. Dígame usted, hábleme de la armadura de Dios, por favor. Usted que es un alumno aventajado. Le voy a dar una pauta. Efesios capítulo 6. Hábleme de la armadura de Dios. ¿Cuáles son los componentes de la armadura? Ok, entonces pongamos el yelmo, el escudo. ¿Qué cosa? La espada, la coraza, el cinto, las sandalias. ¿Qué nos falta? El escudo está, el yelmo está, el cinto de la verdad, el apresto del evangelio.
¿cierto? La coraza de justicia, la espada del Espíritu. ¿Qué nos falta? Léalo. Se va a caer de espalda. Efesios capítulo 6, por favor, búsquelo ahí. Mi anhelo no es, hermano amado, venir a dedicarle un tema, sino dejarle una enseñanza en su corazón. ¿Ok? Yo quiero que usted se quede con algo y que eso se lo lleve. Y si usted hoy día sale con el entendimiento de que tiene que orar, ya la enseñanza cumplió su fin. ¿Ok? Pero, lea lo que sale antes de eso. ¿Qué sale antes? El escudo de la fe. Sigue leyendo, Meli. El yelmo. La espada del Espíritu. O sea que la mayoría de la gente cuando hablan hasta de la armadura de Dios, de la panoplia y el escudo y la espada, el cinto y aquí y para allá y todo lo demás, pero no ora. No ora. Entonces yo le pregunto, hermano amado, un soldado con armadura pero sin oración es como el músico que sabe tocar y no tiene comunión, hermano amado, mete puro ruido. Entonces, mire qué importante es que hasta la armadura de Dios, Dios lo deja ahí y la gente no lo tiene intrínsecamente dentro. Porque pareciera ser que la oración es algo que está en la vida del cristiano, pero pareciera que no fuera tan importante. Vamos a orar. Ay, veo, pastor, si llego. Vamos a hacer cadena de oración. Y algún hermano por WhatsApp mandaba a hacer para las cadenas de oración. Amén. Estoy orando. Hermano, ya está acostado. Iniciando mi turno y está cambiando de canal, hermano. Una hipocresía porque está tratando de escribir algo que no está haciendo. Entonces, como que no hay mucha consecuencia en eso. ¿Ok? Pongamos otro punto aquí importante entonces. Estamos hablando de los que no escuchaban. Ahora mire, Proverbios 15:29. Lejos está Jehová de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Pero esta palabra justos, cuando habla justo, está hablando acerca también de la palabra fidelidad, de los fieles. Por lo tanto, hermanos amados, cuando nosotros miramos, y esta palabra impío tiene que ver a aquel que se aparta de la piedad, y hay impíos reversibles y hay impíos irreversibles. Cuando usted hable de impío, no está hablando de la gente que no conoce a Cristo. Usted cuando está hablando de un impío fue alguien que conoció a Cristo, pero se apartó de la piedad. Impío es ausencia de piedad, se apartó de la piedad. Por lo tanto, acá nosotros miramos que sí aquí hay algo. Dios escucha la oración de los justos. Dios sí escucha la oración de aquel que quiere hacer las cosas que a Dios le agrada. A ese sí Dios escucha. Entonces yo le pregunto, ¿quiere que Dios le escuche a usted? Entonces tendrá que empezar a preocuparse. ¿Estoy caminando con justicia? Hermano, y caminar con justicia significa, ¿estoy mintiendo? ¿Soy sinvergüenza? ¿Soy mentiroso? ¿Levanto falso testimonio? ¿Estoy hablando mal contra mi hermano, contra mi prójimo? ¿Estoy viendo lo que no tengo que ver? Estoy preparando una palabra que me regaló el Señor, el misterio de los ojos. ¿Estoy mirando lo que no tengo que ver? Por eso que le digo yo de parte del Señor que la mayoría de la gente puede pensar que no es tan trascendente y que no es algo tan importante porque no le ha tomado el peso de lo importante que es la oración para el tiempo del fin. Escúcheme bien, la oración para el tiempo del fin es muy importante. No me está entendiendo. La oración para el tiempo del fin es muy importante.
Porque por medio de la oración Dios puede preservar tu familia. Entonces hoy te quiero decir, ¿quieres que Dios te escuche? Sí, pastor. Entonces examina tu vida, cómo estás caminando. Hermano amado, para caminar en justicia no tengo que mentir. No hay mentiritas pequeñas ni mentiritas grandes. No tengo que mentir. La Biblia dice que el que miente es hijo del diablo. No puede estar la mentira en mi boca. Así sea que se haya mandado la champonada más grande, comienza a pedirle al Señor que quiere ser un hombre de verdad. Es una petición sincera. Señor, ayúdame a ser un hombre de verdad, una mujer de verdad. No quiero que haya engaño en mi boca. Qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque mira lo que dice David. Oración de David, perdón. Oración de David, ahí sí. Oración de David. Escucha, oh Jehová, una causa justa. Porque mire cómo pide entonces David. Si el Señor oye la oración del justo, entonces David dice, oye, una causa justa. Es decir, que hay gente que se puede acercar a la oración con una causa injusta, por eso no le oyen. Viene a pedir cosas que son injustas. Viene a pedir cosas que no son lo que Dios quiere que pida. Por eso, hermano, se desgasta y se cansa, pero no ha entendido entonces el misterio de la oración. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración, que es de labios sin engaño. O sea que esto es lo más cercano cuando la Biblia dice que Dios ama la verdad en secreto. ¿Sabe lo que uno... Ay, hermano, usted ha conversado con su hijo. ¿Alguien tiene hijos acá, verdad? Sí, amén. Así que algunos jovencitos no tienen. Ay, pero ¿qué pasa cuando el papá o la mamá se enteró que su hijo andaba en alguna cosa extraña? No tengo una silla acá, pero ¿qué es lo que hace el papá con la mamá? Ah, pero si usted sabe, ¿qué es lo que hace el papá? Siéntate, hijito, hijita. ¿Y qué? ¿Y cómo parte primero la mamá? O el papá, hijo, tú sabes que te amo. Tu mamá sabes que te ama. ¿Qué dijiste? Ya, pero te amo, tú sabes que te ama. Todo. Después empieza la medida así como del susto. Tú sabes que Dios no le oculta nada a tu padre, a tu madre. Ok. ¿Ah, qué dice? Tú sabes que Dios se enoja. Entonces ya, listo, empiezan a hablar. Entonces ahí como que el hijo empieza así como a escuchar. Y la mamá o el papá le dice, ¿no tienen nada que contarme? ¿Y qué es lo que empieza a decir el hijo? En la primera etapa, así como de esa conversación, empieza así. No. ¿Y qué es lo que después empieza a decir el hijo? Y empieza en su mente rápidamente a pensar, ¿en qué me pillaron? ¿Y qué hice? Empieza a pensar, ¿y qué hice ayer? Salí, volví, ¿qué vi? Te voy a volver a preguntar, hijo. No tienes nada que decirme. Y ahí como que el hijo empieza a ponerse nervioso. Ok, ¿por qué? Porque el papá o la mamá sabe algo que el hijo piensa que su padre o su madre no sabe. Ok, ahora, cuando usted va a la oración y usted está orando a su padre y le empieza a hablar de todas las cosas, como que el Señor le diría, hijo, ¿y no tienen nada más que contarme? Porque el Señor ama la verdad en secreto. O sea, un lugar donde usted tiene que ser sincero es en la oración. O sea, si usted en la oración, hermano amado, intenta, hermano, hay algunos que en la oración hasta se equivocan. Padre, vengo a orar porque la Biblia dice, Señor, que bajo, Señor, la atmósfera del tercer cielo, tu palabra, Señor, así lo dice en el hebreo del griego, koiné, Señor. Oye, si Dios se sabe la Biblia.
sea, Dios se sabe la Biblia. O sea, si yo voy en la intimidad y empiezo a sacarle versículos al Señor, o sea, yo me va a decir a mí, hijo, si yo la sé, si yo la inspiré, lo que yo quiero hacer es escucharte a ti. Hay otro momento para poder trasladar la palabra en un enfoque espiritual de comunicación. Pero en el momento donde Dios tiene que amarte la verdad en oculto, David entonces sabe ocupar el argumento. Y David dice, escucha la oración, pero escucha una causa justa, porque a ti te gustan. Atiende a mi clamor. Luego va al ataque y dice, presta oído. Y luego termina diciendo, porque mi oración es de labios sin engaño. O sea, le estaba haciendo sentir al Señor que sí tenía los argumentos adecuados para que Dios le escuchara. Mire qué tremendo es esto. Porque a veces nosotros damos por sentado que nos escuchan, pero no descontaminamos nuestra alma. Por eso es que es importante venir, hermanos amados, a la oración y comenzar a descontaminar y descontaminar. Por eso que yo le voy a decir lo siguiente: así como partió la iglesia primaria, es así como va a terminar cuando venga el día del arrebatamiento. Le voy a preguntar a usted algo, usted que es un alumno aventajado, ¿cómo partió la iglesia primaria? O sea que vino el Señor y le dijo, quedaos en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Ok. ¿Y cómo estaban ellos? Unánimes, juntos, ¿en qué? Unánimes, juntos en oración, tenían todas las cosas en común, partían el pan y estaban expectantes de ser llenos del Señor. Como partió la iglesia, así tiene que ser antes que venga el arrebatamiento. Es decir, que la iglesia, antes del arrebatamiento, hermano amado, no tiene que estar pensando en que va a cambiar el auto. No tiene que estar pensando, hermano amado, en el viaje a la isla Pamplina. Porque son pamplinas esas, hermano. Puras pamplinas, hermano. No tiene que estar pensando, hermanos amados, en cualquier cosa superficial. Debiera estar la iglesia pensando, hermanos amados, en esto, teniendo las cosas en común. Estoy en comunión con mi hermano. Yo me pregunté el domingo pasado, una hermana me dijo, ¿no vino tu amiga, la dominicana? ¿Cómo se llama? Darlene. Pastor, hace 18 años que no participo de la Santa Cena. Y yo le dije, ¿tú no conoces al Señor? Sí, lo conozco. ¿Y por qué no te dejan cenar? Por una mala enseñanza. 18 años. Ahora, ¿cuánto es 6 más 6 más 6? Por eso que, hermano amado, ese es el número de hombres, el número de bestias. Entonces, cuando hay, hermano amado, una enseñanza humana, se le prohíbe un sacramento a alguien que lo va a santificar. Por eso que, hermanos amados, ¿cuánta gente no ha perdido de disfrutar bendiciones de Dios porque no ha aprendido la palabra? Entonces, cuando venga el tiempo del fin, o sea, hermano, tiene que estar bautizado. Tienes que estar participando de la Santa Cena. Tienes que aprender a tener comunión con tus hermanos. Por más que te cueste. Por más que te cueste. Ahí viene este hermano, lo mastico pero no lo trago. Hijo del diablo, aprende a amar a tu hermano. Tienes que aprender a amar a tus hermanos, a los que te caen bien, a los que no te caen bien. No, lo que pasa es que el hermano fulanito tal, como que yo lo miro, como que no me, como que el don de la cachativa, hermano amado, como que no me tinca, porque esta no me falla, hermano amado, esta nariz no me falla, hermano. ¿Cómo es eso? Discernimiento de hermanos, un nuevo don del Espíritu. Ya no son 18, son 19, el don de la cachativa. Tiene que amar a su hermano. No, lo que pasa es que estaba en la congregación y en algún momento tuvo un roce, como dicen los jóvenes. ¿Tenía algún roce? ¿Tuviste algún roce? ¿Tuvieron alguna situación? ¿Dejaron de hablar?
vienen a la misma congregación, participan de la misma reunión, tienen al mismo padre espiritual, pero ellos están peleados. ¿Y así te quieres ir con el Señor? No, hermano, así no se va a ir. Entonces diga conmigo: Señor, enséñame a hacer las cosas bien. Ah, qué bueno, hermanos amados, el Señor. Ok, ahora mire, la casa de Dios por definición tiene un nombre. Por definición tiene un nombre. Diciéndoles: esto dicen las Escrituras. Diga conmigo: esto dice las Escrituras. Ah, no lo dice Juanito, no lo dice Marcelo, no lo dice nadie, lo dice la Escritura, que es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios define lo que es la casa de Dios. Entonces dice las Escrituras: mi casa ha de ser, ¿qué cosa? O sea que el Señor mismo le da la definición de lo que es su casa. Ahora yo te pregunto: ¿cuánta oración haces tú en la casa de Dios? Pero la casa de Dios tiene una definición. Casa de oración tiene que ser llamada. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Por eso que es importante esto entenderlo también. ¿Por qué? Porque en el templo que levantó Herodes, que no era el mismo templo que edificó Salomón, acuérdense que ese fue destruido, en el templo que levantó Herodes, y por eso que estamos hablando de la reconstrucción del tercer templo, porque el templo que levantó Herodes fue destruido por Ciro en el año 70, después de Cristo, entonces, por Tiro. Entonces después viene el tercer templo ahora, el templo del anticristo. Hermano, que ya tienen todo, hasta la vaquita en la sana, la tienen reservada, ¿verdad? Porque tiene que ser rojiza. Y todos los instrumentos, hay gente que ha estado monitoreando lo que es, hermanos amados, las tierras de Palestina, y ya tienen el lugar donde van a edificar el templo. Hermano, el Señor viene pronto. Se levanta usted, que basta que usted empiece a ver en las noticias que de repente diga: se empezó a edificar el templo. Usted empieza, hermano, más urgente, voy a empezar a orar, a santificarme, a límpiate, hermano, más de todo lo que más puede, hermano. Arrepiéntete hasta lo que no se te ocurre, hermano, amado. ¿Por qué? Porque está así, hermano, amado. Entonces, ese templo tenía distintas secciones, y había una sección donde el Señor entró y la gente se ponía, hermano amado, a vender palomitas, se ponía a vender, hermano, hágase la idea, en este tiempo se vendía a vender películas piratas, empezaron a vender chicharrones de pavo adentro del templo. Entonces, el templo terminó siendo algo donde ellos veían que venían todos los feligreses y aprovechaban esa venida de gente para empezar a ganar sus luquitas también, hermano amado, pero hacer sus comercios. Entonces, eso es lo que también nosotros tenemos que entender. La iglesia debiera llegar a un punto de entender y comprender lo que no es la ley del intercambio, aprender al dar por principio. Pero de repente, hermanos amados, ¿qué pasa con el hermano que entra a trabajar en venta? ¿Qué pasa con el hermano que entra a trabajar en venta? El hermano entra a trabajar en venta, ¿cuál es el primer segmento que piensa donde puede vender? ¿Dónde piensa que puede vender? En la iglesia. Hermano que quiere vender cualquier cosa, ¿dónde piensa que puede vender primero? En la iglesia. Pero hermano, esto es como que, por eso que yo, me refiero yo, usted le puede conocer aquí entre medio de ustedes y decirle al hermano: hermano, ¿sabes que te vendo esto, te vendo? Y está bien. Yo estoy hablando de lo que usted quiere hacer, venir aquí a hacer el templo. Imagínese que usted viniera aquí con una mesa y se pusieron con unos jeans ahí a vender así. A Luca, llévese el Luca. Dentro del templo ya entonces estaríamos complicados. Bueno, eso es lo que terminaron haciendo con la casa del Señor. Es decir, le cambiaron el propósito. No le cambies el propósito a lo que es la casa de Dios. Ahora miremos entonces esto. Si el pueblo tenía una cultura de súplica, de plegaria, de ruego, de intercesión,
¿Qué entonces querían los discípulos que el Señor les enseñara? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué cosa? ¿Por qué tenía que enseñarles? ¿Por qué tenía que enseñarles? O porque no sabía, o porque no estaba convencido si era la forma correcta, o porque a lo mejor tenía una forma que era la errónea. Entonces mire qué interesante, le dice: Señor, enséñanos a orar. Yo le pregunto a usted, ¿será que usted le tiene que pedir al Señor: Señor, enséñame a orar? ¿Le gustaría que su oración fuera más efectiva? O sea, que tiene que decirle al Señor: Señor, enséñame a orar. Tengo una petición por delante, y de repente, hermano, estoy orando, perdiendo energía, tiempo, porque me estoy desorientando, porque no me han enseñado a orar de la forma en que tengo que orar. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, Juan había enseñado a orar a sus discípulos, y ellos querían que ahora el Señor les enseñase a sus discípulos a orar. Ahora mira, les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué tenían que hacerlo así? ¿Por qué tenía que decir Padre nuestro que estás en los cielos? Porque esto es lo que ataca lo que es la doctrina de la paternidad, porque la Biblia dice que en algún momento Jesús dijo: no llaméis a nadie padre en la tierra. ¿Se acuerda? Ok, pero no estaba refiriéndose a la doctrina de la paternidad. ¿Por qué? Porque usted tuvo un padre. ¿Y cómo le dice? Francisco. Dice: papá. La Biblia habla acerca de los padres espirituales. La doctrina apostólica habla de los padres espirituales, los padres del alma. O sea, hay una abundancia. Entonces le dice: no llaméis a nadie caleo aquí en la tierra, porque no está en esta dimensión vuestro Padre celestial. Ahora mire qué interesante, vuestro Padre celestial, Padre nuestro que está ¿dónde? En los cielos. Es decir, que para hacer una oración coherente tenemos que aprender primero cómo acercarnos. Ahora bien, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo nos acercamos a la oración? Respóndame. Háblenme, no le vengo a predicar acá, quiero que conversemos. ¿Cómo se acerca usted a la oración? Reconociendo que tenemos paternidad en el cielo. Escúcheme bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que usted se acerque? ¿Cómo? Como hijo. Mire el principio que le estaba diciendo al Señor. ¿Cómo debo de orar? Señor, Dios. ¿Cómo tengo que orar? Elohim, Adonai, Shaddai. ¿Cómo tengo que orar? Cuando oréis, le dirás: Padre nuestro. Ok, otro principio entonces en la oración. Tengo que presentarme como hijo, pero no tengo que tener egoísmo. No es Padre mío, es Padre. Es decir, que ahí te entregan como en la oración. Que también en tu oración no puedes solamente estar pensando en ti. La mayoría de la gente en su oración piensa en sí mismo. ¿Cómo oraréis? Preséntate como hijo. ¿Por qué es tan importante entonces la restauración de las paternidades? Porque mucha gente que tiene problemas de comunicación con Dios es porque tuvo una relación defectuosa con su padre biológico. Y como tuvo una relación defectuosa con su padre biológico, la figura de padre la tiene trastocada o no la tiene bien sanada, entonces le cuesta mirar a Dios como padre. ¿Cómo definen a Dios? De acuerdo a la realidad de su padre biológico que lo vivió. Si el padre fue desapegado, él siente que Dios como padre es desapegado. Si el padre fue castigador, entonces define que Dios es castigador. Hago lo bueno, bien. Hace lo malo, charchazo y castigo. Porque así lo vio con su padre biológico. Si el padre nunca estuvo presente, ese hombre nunca va a pensar que Dios está con él. Siempre se va a sentir solo.
Por eso es que cuando parte, hermanos amados, la doctrina de las paternidades, empieza Jesús a traspasarla. Jesús es quien traspasa la doctrina de la paternidad, porque cada vez que Jesús aparece en el escenario de la tierra, se presenta como hijo y dice: yo soy el hijo. Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo lo que mi padre dice que yo hable. Lo que oía mi padre. Mi padre trabaja, yo trabajo. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto a mi padre. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Yo sé que me oyes. ¿Cómo se presentaba siempre? Como hijo. ¿Y sabes por qué es importante? Porque un hijo verdadero no tiene que tener secretos con su padre. Entonces, por eso que Dios ama la verdad en secreto. Porque, hermanos amados, qué terrible es, hermano amado, un hijo que le miente a su padre en su cara. Quiere decir que no tiene confianza, no lo conoce, no ha logrado, hermano amado, adentrarse en el corazón de su padre, y el padre no ha logrado, hermano amado, que su hijo se adentre dentro de su corazón. Por eso que, hermano amado, antes que venga esta esfera de arrebatamiento, él tiene que restaurar la familia. Por eso es que es tan importante entender como hijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por eso que, hermanos amados, también nos hablan que no debemos tomar el nombre del Señor en vano. Porque cuando usted convoca el nombre del Señor, la Biblia dice: mi nombre es santo, mi nombre es grande, de donde sale el sol hasta donde se oculta el sol, mi nombre es grande. Y dice la Biblia que el Señor le dio un nombre que era por sobre todo nombre, a Jesucristo el Señor. Entonces nosotros miramos, hermanos amados, que cuando yo tomo el nombre, estoy convocando todo lo que Dios representa. Entonces, ¿cómo enseñó Jesucristo que debíamos orar? Y le dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Entonces ahí tiene usted otro parámetro. ¿Cómo te vas a acercar a la oración? Por medio de Jesucristo. Santificado sea tu nombre, es decir, tu nombre es apartado, tu nombre está consagrado, tu nombre es aparte de lo que yo pueda, hermanos amados, decir o hacer o pensar. Tu nombre es aparte, está consagrado, está señalado como algo diferente. Yo no lo puedo tomar, hermano, para hacer más. ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, júralo por Dios. Júralo por Dios. Pero júralo. Hermano, está tomando el nombre de Dios en vano para validar su palabra. Hermano amado, si fue a comprar pan o no fue a comprar pan. Entonces no toméis el nombre del Señor en vano. ¿Por qué? Porque el nombre convoca todo lo que Dios representa. O sea, yo tengo que aprender entonces a orar. Por ende, también entiendo que Juan le había enseñado a sus discípulos a orar, pero no le había enseñado la forma correcta. Por ende, quiere decir que ellos, hermano amado, si el Señor escoge estas palabras muy puntualmente, quiere decir que ellos oraban, pero no miraban a Dios como Padre. Oraban, pero no reconocían el nombre del Señor como debieran reconocerlo. Oraban, pero no era el nombre de Dios santificado en ellos. Quiere decir que el nombre de Dios tiene que estar santificado en nosotros. Es decir, apartado, señalado como algo trascendente en nuestra vida. Ahora miren lo importante de esto. Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Es una oración recurrente esto en tu lenguaje? ¿Estás aprendiendo a orar de esta manera? No te estoy diciendo repite las mismas palabras, pero te está entregando un diseño del cómo acercarte a Dios. Recuerda que la Biblia dice que no penséis que por vuestras vanas repeticiones os oirán. Entonces una oración no es efectiva porque contenga mayor cantidad de versículos. Una oración no es más efectiva porque tenga más grito. Una oración no es más efectiva porque tenga de más tiempo. Una oración va a ser efectiva siempre que tú tengas tu corazón en la oración.
Entonces miremos, hermano amado, que el Señor dice, venga a mí, venga a nosotros tu reino. ¿Quién le estaba diciendo el Señor? Hermano amado, esto tiene que ser trascendente en ti. Esto tiene que ser importante y tienes que poner atención a lo que el Señor te está enseñando en esta hora. Porque es importante que el Señor te está refiriendo a la importancia de orar. Porque a ti te falta orar. Y como te falta, lo único que hace es reclamar porque las cosas no le funcionan, pero no ora. Quiere que Dios le ayude, pero no ora. Quiere que Dios le responda, pero no ora. Y si ora, quizás no ora bien. Qué tremendo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué es lo que estaba expresando el Señor? Por eso es que yo digo, usted tiene que estar ahí, pendiente, porque cuando Jesús resucita y se presenta a sus discípulos, ¿de qué le habló durante 40 días y 40 noches? Del reino. O sea, yo le voy a decir algo. Si el Señor por 3 años y medio se está predicando, enseñando, liberando, sanando, predicando, liberando, sanando, y va a la cruz y muere, al sepulcro, asciende a las profundidades y resucita, y el primer mensaje luego de resucitado son 40 días del reino, 40 noches del reino, yo creo que es importante, ¿no? Si el primer mensaje del resucitado es del reino, es porque es importante, pero no el reino como lo están expresando hoy día la gente. Porque eso están expresando el reino aquí y ahora. Entonces todo el reino para ellos es plata, todo el reino es pacto, todo el reino es toma propiedades, todo el reino es tomemos todos los lugares. Cuando tomemos toda la tierra, entonces el Señor va a venir, hermano. Eso no es el evangelio de que Dios está enseñando. Venga a nosotros tu reino, es que se manifieste esa esfera divina en nuestra vida. ¿Qué es lo que tiene que estar en nosotros cuando se manifiesta el reino? Tiene que haber enseñanza, tiene que haber proclamación, tiene que haber liberación. Hermano amado, tiene que haber sanidad. Que el reino esté en ti, tiene que haber liberación, enseñanza, sanidad. Hermano amado, proclamación. Jesús dijo, si estas 4 cosas están, entonces el reino se ha acercado. Hermano, se ha acercado. O sea, que esté dentro de ti el reino, quiere decir, hermano, que tienes acceso. Si quiere me acompaña el hermano del teclado, porque de aquí a que empieza a sonar es su rato. Ahora, escúcheme bien. ¿Ha escuchado usted gente que dice, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. Y usted cuando se vaya con el Señor, ¿qué quiere estar? ¿Quiere estar apegadito a Él o quiere estar alejito? No, porque gente dice, no importa si usted se va con el Señor, así sea que usted tenga la punta del pie ahí dentro. No friegue, hermano amado, porque todo lo que hemos pasado acá para andar con la punta del pie adentro, no. Yo le pregunto, ¿usted se pasó todo? ¿Usted se ha pasado el Niágara en bicicleta, hermano? Ha pasado la de Kiko y le caco y prueba y adversidad, y ha llorado, y ha clamado, y ha gemido, y ha tenido que avanzar más. Y cuando llega el día, dice, ¿usted quiere estar allá afuera o quiere estar al ladito del Señor? ¿Qué va a decir usted? Al ladito del Señor. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios. O sea, usted quiere estar ahí. ¿Ok? Porque en el reino, recuerde que el rey estaba en el trono, estaban los más cercanos al rey, estaban los que habitaban en palacio, estaban los que estaban dentro en la ciudad del reino, estaban los que habitaban fuera del reino, dentro del reino, pero fuera de la estructura de palacio, pero eran parte del reino. Entonces, mire qué interesante es poder ver que la Biblia dice que el que nace de nuevo ve el reino. El que nace de agua y del Espíritu va a entrar al reino. Pero es importante heredar el reino. Es decir, que el reino sea parte de mi vida. ¿Ok? Entonces, voy a repetir. ¿Dios escucha a los pecadores?
¿Sí o no? No. Recién lo enseñamos. Solamente escucha a los que por medio de Jesucristo han recibido a Cristo y han sido perdonados por Cristo. Al pecador no escucha el Señor. Ok. ¿A quién más no escucha a Dios en oración? A las que tratan mal a sus esposas. ¿A quién más no escucha el Señor? A los mentirosos, a los que tienen engaño en su boca. ¿A quién no escucha el Señor? A los que van con peticiones injustas. ¿A quién más no escucha el Señor? A los que no escuchan su palabra. ¿Ok? La casa de Dios, por definición, ¿cómo la nombró Dios? Casa de oración. ¿Ok? ¿Cómo te tienes que presentar delante de Dios en oración? ¿Como esclavo o como hijo? Como hijo. ¿Cómo tienes que reconocer su nombre? Con paternidad en una esfera celestial y no solamente individualidad. Ok, tienes que orar para que se manifieste en tu vida el reino. Y algo que tienes que pedir aquí en tu oración es: hágase. Hágase tu voluntad. ¿Sabes lo que pasa con esto? Que la gente a veces no quiere escuchar lo que es la voluntad de Dios. A veces a la gente no le gusta la voluntad de Dios. ¿Sabe que la gente está condicionada para que le digan sí? Yo le pregunto, ¿la gente está condicionada para que le digan sí? Y cuando a la gente le dicen que no, ¿cómo se siente? Mal. Y le pregunto, ¿el no es una respuesta? Ok, sí. Claro. Pero el no también es una respuesta. Pero la gente cuando le dice no, ¿por qué se enoja? ¿Pero por qué se enoja? Como le dije, yo no quiero terminar un tema, yo quiero que quede una enseñanza en su corazón. ¿Por qué se enoja cuando le dicen no? ¿Por qué se enoja cuando le dicen que no? Porque esa es la demostración de la voluntad que ellos tienen. Cuando alguien se enoja porque le dicen que no, lo que está demostrando es que realmente él quiere otra voluntad. Esto lo ve usted cuando la gente pide un consejo. Cuando la gente pide un consejo, va condicionada a lo que quiere oír. Si escucha algo que no quiere oír, siente que Dios no le habló. Entonces es una demostración de que no quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere hacer su voluntad. Escúchame bien. ¿Estás cierto que te quieres ir con el Señor? Tendremos que orar para que el Señor haga su voluntad en nosotros. Esto puede ser un sí. Esto puede ser un no. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Un no necesariamente quiere decir que sea para siempre. Hay cosas que tú en el presente le puedes decir a tu hijo no, pero no quiere decir que mañana no le digas sí. ¿Cuántos están entendiendo esto? Hoy día puedo tener una petición delante del Señor y estoy orando y Dios me dice: perfecto, te voy a responder. No. Pero Señor, lo necesito. Pero yo te conozco más de lo que tú te conoces a ti. Algo yo te quiero enseñar en lo que estás pasando. Entonces no te voy a levantar esta situación hasta que tú aprendas que no es tu voluntad, sino que es mi voluntad en ti. Y cuando tú vivas para hacer mi voluntad, entonces todo lo que esté en mi voluntad se te será dado. Entonces escúcheme bien, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Para meterme en la voluntad de Dios yo tengo que morir a lo que yo quiero.
Si yo no muero lo que yo quiero, voy a estar batallando con Dios. Voy a estar luchando, hermano amado, en todo con Dios. Pero Dios no quiere eso. Venga a nosotros tu reino. Hágase en nosotros tu voluntad. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Es pan, es figura de palabra. Por eso dice que el que no oye su palabra, Dios no le va a oír. Entonces tenemos que decirle al Señor: Señor, yo necesito tu palabra. Pero ¿qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Dios le habló a usted de hacer las cosas que a Dios le agradaban. ¿Qué hizo con esa palabra? La tomó, la escribió, la grabó. ¿Qué hizo con esa palabra? O la tomó, la atendió y en su oración empezó a decirle: Señor, te quiero agradar, te quiero agradar, te quiero agradar. Empezó a hacer en su oración algo que Dios le enseñó. Entonces, cuando nosotros cantamos al Señor, de repente no estamos contemplando lo que estamos realmente expresando. Cuando estamos cantando: vivo para adorarte. ¿Qué más dice? Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. ¿Qué es eso? Lo que estamos cantando. Lo que está diciendo el Señor: yo vivo para hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Pero nosotros lo cantamos. Pero la pregunta ¿es una realidad dentro de ti? ¿Es algo que yo verdaderamente anhelo? O yo estoy batallando porque no me aumentan el sueldo y yo estoy amargado por eso. Porque tengo alguna situación difícil en mi ambiente y estoy batallando por eso. Ay, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Escúchame bien, hoy viniste a la casa de Dios y te estoy diciendo: este es el pan que Dios tenía en esta mañana para ti. ¿Sabes cuál es este pan que Dios te está diciendo? Quiero conversar contigo. ¿Sabes cómo es este pan? ¿Cuál es este pan que el Señor te está diciendo? Quiero conversar contigo. Ese es el pan. Escúcheme bien. Ay, pastor, yo pensaba que el Señor me iba a hablar hoy día del chicharrón, del problema que yo tengo. Te está diciendo que quiere hablar contigo. Ay, yo, pastor, pensaba que hoy día el Señor iba a tomar una palabra profética y venía resuelto a escuchar. Este es el pan que Dios quería entregarte. Quiere conversar contigo porque hace rato no conversa contigo. ¿Cuántos saben que es una verdad lo que estamos hablando hoy? No es lo que sabes, es lo que vives. ¿Cuánta gente sabe que tiene que orar? Mucha. ¿Cuánta gente ora? Poca. ¿Cuánta gente sabe que tiene que leer la palabra? Mucha. ¿Cuánta la gente la lee? Poca. Perdona nuestros pecados. Wow. ¿Cuántos necesitan que Dios les perdone? Amén. Pero Dios te dice: porque también tú has perdonado. Casi. ¿Cuánta gente necesita que Dios le perdone? Pero tienes que perdonar también. Si no perdonas, ¿cómo te van a perdonar? No nos metas en tentación. No nos dejes caer en tentación. Líbranos. Ay, Señor bendito, qué importante es orar para que Dios no nos deje caer en tentación. Escúcheme bien, hoy la tentación es terrible. Está destruyendo casas, está destruyendo familias, hogares, pensamientos, ideas, ideologías, sensaciones. Destruye matrimonio, destruye hijos, destruye adolescentes, destruye niños, destruye trabajo, destruye todo, destruye iglesias. ¿Por qué? Porque cae en la tentación de las tinieblas. No nos dejes caer en lo malo. Ay.
Luego de esto dice esto. ¿Cuánta gente no leyó esto? Le pregunto, ¿cuánta gente le dio esto? ¿Qué dice ahí? Le pregunto, ¿ha recibido lo que usted ha pedido? Ya, ¿y hay algunos que no han recibido? Pero responda, ¿sí o no? ¿Ha pedido algo que no ha recibido? ¿Y por qué dice ahí, pediste se os dará? O sea que una cosa es pedir y otra cosa es que se te dé. Una cosa es orar y otra cosa es que te escuchen. Aleluya. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, el que busca y al que llama, se le abrirá. Escúcheme bien. Aquí hay una evolución de la plegaria de un justo. Es decir, que usted no puede buscar si primero no pide. Ni no puede llamar si no ha buscado ni ha pedido. Quiere decir que el pedir es de atrio. Diga conmigo, pedir es de atrio. Buscad es del lugar santo. Llamad es del lugar santísimo. ¿Ok? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente hace? Busca, llama o pide. Pide. ¿Sabe usted cuánta gente viene al templo a pedir? Yo le pregunto, usted sabe, no estoy hablando de la gente que viene también a pedir, porque hay gente que viene a la iglesia que no son cristianos, pero siempre viene a la iglesia a pedir. Usted no sé si sabía eso, pero siempre aparece gente a pedir. Entonces yo le pregunto, ¿cuánta gente viene al templo a pedir? Mucha. Yo le pregunto a usted, ¿ha venido al templo a pedirle a Dios algo? ¿Más de una vez? Claro. Pregúnteme a mí, pastor, ¿usted lo ha hecho? Sí. Pero es la etapa de atrio. Entonces cuando la gente parte con solamente pedir, puede pasarse toda su vida en el atrio pidiendo y no recibe. Quiere decir que para yo buscar, tengo que ser habilitado por el pedir. Es decir, que el pedir se da en la carne, que el buscar se da en el alma y el hallar se da en el espíritu. Qué importante es esto. Entonces cada paso es una habilitación, que no puedo seguir al segundo punto si no aprendo el primero. Algunos no saben orar. ¿Sabe por qué? Porque piden mal. Por ejemplo, la Biblia dice, pedid como conviene. Dice la Biblia así, pedid como conviene. Quiere decir que algunos piden como no conviene. O sea, algunos piden inconvenientemente, no piden algo que les conviene, porque no saben pedir. Ahora a pedir se te tiene que enseñar. ¿Usted ha pasado alguna vergüenza alguna vez? ¿Alguna vez alguien se ha caído? ¿Alguien se ha caído corriendo? ¿Qué hace el que se cae corriendo? ¿Ah? No, viene caminando así como que de repente. ¿Qué es lo que hace? Justo se puso a trotar. Yo una vez mandé un porrazo, hermano, a Pedro Valdivia, tenía como 18 años, venía corriendo a tomar la locomoción y venía así corriendo, hermano, y de repente me tropiezo. Caigo al piso, me doy una vuelta y me paro y sigo corriendo. No, era un atleta, hermano. O sea, así una atleta de la vergüenza. Ok. Pero le pregunto, ¿pedir ayuda es un acto de humildad?
Ok, hay gente que necesita ayuda y no pide. ¿Por qué no pide? Dígalo, ¿por qué no pide? Por orgullo. Entonces, ¿qué le está enseñando al Señor con eso? Pedid y se os dará. Pero para pedir tienes que vencer tu orgullo. Tendrás que aprender a vencer la vergüenza. Ay, pastor, yo necesito que me vaya bien. Pide. Pero David decía, una cosa he pedido al Señor y esta. O sea que no solamente te tienes que caer en pedir, sino que tienes que buscar. ¿Cuánta gente no busca? Ay, hermano amado, ¿usted ha buscado algo que le ha costado encontrar en su casa? Ok. Le voy a preguntar algo. ¿Usted ha intentado buscar algo, un calcetín perdido? Pero le pregunto, ¿le ha tratado de buscar? Sí. ¿Ha tenido éxito? ¿Cuántos calcetines perdidos no tiene en su casa? Hermano, y en su casa, pues, hermano. O sea, no se le pierde la afuera, en su propia casa. O sea que para usted encontrar algo tiene que poner diligencia. Por eso que David decía, una cosa he pedido al Señor. Renata, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. O sea que yo no puedo, hermano amado, buscar algo si no he aprendido a pedir. Porque voy a pedir mal. No lo voy a buscar bien. Ahora, algo está perogrullo. La oración no puede ser interrumpida. La oración tiene que ser constante. No puede usted orar y al otro día no orar, y al otro día sí orar, y al otro día no orar. Orar hoy día, se pierde 3 días. Orar otro día. Eso no sirve. Diga conmigo, eso no sirve. La oración tiene que ser constante. La oración tiene que tener acción de gracias. Quiero ir cerrando con esto. La oración tiene que tener fe. Ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Alguien que no tiene fe puede orar? Usted va a orar. Escúcheme bien. No lo piense como cristiano. Piénselo como alguien natural. Y míreme. Señor, te pido que tú me ayudes en esto, que tú me acompañes, todo lo demás. Acuérdate de mi casa, de mi hogar, de mis hijas, Señor. Me están escuchando gente que no conoce al Señor, gente natural. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de mí? Está orando. Correcto. Pero esa persona piensa que yo le estoy pidiendo a alguien. ¿Cierto? A alguien yo le estoy pidiendo. Ok, y yo estoy orando así. Y pienso yo que alguien me está escuchando. Si pienso yo que alguien me está escuchando, ¿qué es lo que tengo que tener yo? Fe. Es decir, que si yo no tengo fe en que alguien me está escuchando, ¿qué es lo que voy a hacer yo? No voy a orar. Es decir, que la fe en la súplica o en la plegaria está ligado a alguien que tiene una conciencia de que alguien le está escuchando. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es real y que Él va a premiar a los que le busquen. Pero si yo me acerco a la oración y no tengo fe, hay gente que se acerca a la oración sin fe. La oración de fe dará salud al enfermo. El Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. La oración de fe. Es decir, que hay oraciones sin fe. La fe es un componente importante en la oración.
Si tú oras sin fe, no vas a recibir nada. Se lo digo con este otro versículo. Todo cuanto pidáis con fe en oración, lo recibiréis. ¿Cuántos quieren orar con fe? Amén, yo quiero orar con fe. Ay, hermanos amados, la oración es algo importante. Termino con este versículo. Dice la Biblia: se aproxima el final de todas las cosas. Sed, por tanto, juiciosos y sobrios, para que podáis dedicaros a la oración. Esto es importante porque el día del Señor está próximo. Ahora, yo te pregunto, ¿tienes alguna petición delante del Señor? ¿Cuánto oras por esa petición? ¿Cuánto han pedido mal? La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y otro versículo dice: pedid y pedid mal, para gastar en vuestros propios deseos. ¿Ha pedido mal? Le pregunto, ¿ha invertido tiempo en peticiones que no le hayan llevado a nada? Escúchenme bien, por eso que también yo me pongo a pensar en esto. Hay gente que de repente le dice: ora por mí. Yo no debería orar por alguien si no conozco el contexto de la oración que me se está pidiendo, porque me puedo hacer partícipe de algo inadecuado. Porque la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en algo, entonces allá arriba hay un tercero que lo va a cumplir. Entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Así que yo te quiero invitar hoy día a que puedas orar. ¿Tiene alguna petición delante del Señor? ¿O tiene varias? Pastor, tengo muchas. ¿Cómo tiene que ser nuestra petición? Con acción de gracias. Hablamos solamente de la oración, no hablamos del gemir, no hablamos de la intercesión, no hablamos del clamor. Pero en base a la oración, yo te pregunto, ¿hay alguna petición que tengas delante del Señor? ¿Sí o no? Entonces te pregunto, ¿vale la pena orar? Estamos en la casa que por definición es llamada casa de oración. Entonces quiero invitarte a orar.